giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli, sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. En 381, en Constantinopla, un año después de haber emitido el edicto de Tesalónica o Cunctos Populos, a todos los pueblos, que impone el cristianismo como religión oficial del imperio, el emperador español Teodosio el Grande inaugura el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, que reconoce una quinta iglesia patriarcal, precisamente la de Constantinopla, la cual se incorpora a las preexistentes de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Amén de ello, condena el arrianismo, herejía que sostiene que Jesús es simplemente un ser humano, aunque especialmente elegido por Dios, que lo convierte así en su Hijo. De Espíritu Santo ni hablamos. En 1045, Giovanni Graziano Pierleoni, más conocido como Gregorio VI, es elegido 148º Papa de la Iglesia Católica, que lo es apenas un año y medio. Corren los tiempos duros del llamado Siglo de Hierro, o Siglo de Plomo de la Iglesia, en los que simonismo, nepotismo, pecado y corrupción se sientan en la silla de Pedro. La historia de su elección es rocambolesca. Su predecesor, Benedicto IX, deseoso de casarse, renuncia al trono de Pedro y se lo vende a Graziano, quien se lo compra tomando el nombre de Gregorio VI. Cuando Benedicto va a abandonar Roma, aparece una segunda fracción que elige su propio papa, Juan Obispo de Sabina, que toma el nombre de Silvestre III. La cosa se complica aún más cuando Benedicto, arrepentido de su dimisión, vuelve a Roma para seguir reinando. Al final, se presenta en el escenario el emperador Enrique III, y no sin dificultades, consigue la dimisión de los 3 papas a los que sucederá el candidato de Enrique, el obispo Bamberg, Suidger, de Morsleben y Hornburg, que toma el nombre de Clemente II. El emperador se lleva a Gregorio a Alemania, donde morirá muy poco después. Ha sido la noticia de Lula. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de la Armada de Gelmírez,
Diego Gelmírez fue nombrado obispo de Compostela el año 1100. Desde el siglo IX, Galicia se vio acosada por incursiones repetidas de vikingos, normandos y piratas musulmanes que llegaban desde las costas portuguesas de Al-Ándalus, todo influido por las débiles defensas del territorio gallego, alejado geográficamente de los centros de poder del reino asturrionés, y la facilidad para los asaltantes por la configuración de las rías gallegas con abundantes puertos naturales. Los piratas buscaban las riquezas de sus iglesias y sobre todo esclavos. Estas incursiones piráticas se sucedieron durante 3 siglos, destacando la incursión de Almanzor sobre Santiago en el año 997 y los vikingos desde el siglo IX al XII. Al principio, Gelmírez respondió con defensas estáticas, torres de vigilancia, castillos y refuerzo de las murallas ante los invasores, pero pronto pudo iniciar una defensa dinámica empleando flotillas de barcos de pesca y de transporte locales para atacar a las naves contrarias, logrando ya en el año 1100 derrotar a naves birremes inglesas. Estas naves reclutadas en Galicia aparecen en la historia compostelana con el nombre de Sardinari y en las partidas de Alfonso X el Sabio con el nombre de pinazas, elaboradas en madera de pino. Eran barcos de uso mixto, pesca y mercancías, con doble proa y afilado espolón, propulsión mixta a remos y una vela trapezoidal de 10 a 12 metros de lora y 3 a 4 metros de manga. Procedentes de las Rías Bajas, eran capaces de realizar navegación en mar abierto, aunque eran lentas de maniobra. Visto el relativo éxito de estos medios navales de fortuna, Gelmírez propuso la creación de una armada más potente, construyendo unos astilleros en la actual Padrón, y envió emisarios a Pisa y a Génova para contratar constructores muy expertos en naves de guerra, galeras. Se instalaron en 1115 en Iria Flavia, en la desembocadura del río Ulla, y el genovés Augerio, con sus operarios genoveses y pisanos, construyeron y arbolaron 2 grandes galeras con gálibos de las naves genovesas y pisanas, modificándolas ligeramente con más alto bordo que las de Liguria para adecuarlas a las aguas atlánticas. La historia compostelana las describe como galeras hechas con grandísimos costos y con buen andar y necesario porte. Estaban dotadas de 2 órdenes de remos, eran birremes. En Catoira también se construyeron muelles para la pequeña flota. Arboladas con vela latina, en sus 2 mástiles tenían de 25 a 30 metros de lora y 6 a 7 de manga, dotadas de una cubierta y llevando parapeto en la cubierta y sollado bajo la misma, para unos 100 hombres de armas con sus pertrechos. Llevaban 20 remos por banda con 2 órdenes de remos y 2 o 3 hombres por remo, espolón metálico en proa y timón de espadilla a estribor. Eran naves del siglo XI desarrolladas a partir de las liburnas adriáticas y de los dromones bizantinos. En ese mismo año de 1115 atacaron a los insurgentes musulmanes persiguiéndolos hasta el Algarve, apoderándose del importante botín de oro y plata y esclavos, con lo que Gelmírez sufragó el coste de las naves y el pago de los sueldos a los tripulantes, dejando un quinto para la iglesia como limosna, y los prisioneros musulmanes se emplearon para acarrear piedras en la construcción de la Catedral de Santiago. En 1118, 20 naves almorávides bloquearon los puertos gallegos, destruyendo la costa, matando a hombres y apresando a mujeres y niños. Este bloqueo duró hasta el invierno de 1120, en que solamente quedaron 4 naves musulmanas, lo que aprovechó Gelmírez para contraatacar con sus 2 galeras y apoyarlas todo tipo de naves disponibles, que les bloquearon la salida a los árabes en la ría de Vigo. Por la noche y por la mañana libraron una victoriosa batalla, apresando 3 naves sarracenas y haciendo 98 prisioneros, liberando a los cristianos cautivos. En 1122, ante nuevos ataques piráticos, Gelmírez pagó 60 marcos de plata para la construcción de una nueva galera en Iria Flavia, a disposición del pisano Fuxón, en lo que llegó nuevos ataques a tierras musulmanes y combatió a vikingos y normandos. Esta marina de Gelmírez puede considerarse como precursora de la marina de Castilla. Buenas noches. Ha sido una vez más una noticia de nuestro galeno historiador, Luis Aguilera. Muchísimas gracias, doctor. Corriendo el año de 1243, el todavía infante Alfonso de Castilla, luego rey Alfonso X, conocido como el Sabio, llega a Murcia y somete a su emir, Muhammad, obligándole a rendir vasallaje a Castilla en adelante, cosa que se sella en el llamado Pacto de Alcaraz.
Esta situación se mantiene hasta que en 1264 se produce en Murcia la rebelión de los mudéjares, que terminará reprimiendo Jaime I de Aragón, el cual, sin embargo, en función de los pactos que le unen con Alfonso X, le hace entrega de la plaza, la cual queda ya por siempre para Castilla. En 1460, el italiano Antonio Danoli y el portugués Diogo Gomes, navegando por cuenta del rey de Portugal, descubren la isla de Cabo Verde, en África, a 600 kilómetros del continente, que se halla completamente deshabitada. Desde ella los portugueses impulsarán el lucrativo negocio del comercio, primero europeo y luego transatlántico, de esclavos, de los que traficarán hasta 6 millones durante los siglos XVI al XVIII, del total de 12 millones traficados en estos siglos por las potencias esclavistas entre África y América. En definitiva, 1 de cada 2 esclavos. La isla de Cabo Verde, convertida en ese momento en el punto más occidental del viejo mundo conocido, se convertirá también en referencia para el reparto del planeta que hacen en 1494 en Tordesillas portugueses y castellanos, estableciendo que más acá de las 370 leguas marinas la jurisdicción sea portuguesa y más allá de esa misma distancia castellana. Es un día importante en la historia de Escocia, pues en 1328, tras la Primera Guerra de Independencia escocesa, mediante el Tratado de Edimburgo-Northampton, escrito por cierto en francés, la lengua culta de los ingleses por entonces, el Parlamento de Inglaterra reconoce a Escocia como territorio independiente y a Roberto I de la dinastía de los Bruce como su rey. Y en 1707, mediante la llamada Acta de Unión en tiempos de la reina Ana, la última reina Estuardo de Inglaterra, ocurre lo contrario, a saber, se unen Inglaterra y Escocia, que junto con Gales van a conformar el Reino Unido de la Gran Bretaña. Capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1620, la ciudad de Panamá, que por entonces tiene 8.000 habitantes, hoy por cierto alcanza los 900.000, sufre un terremoto que deja muchos muertos y daños. Y en 1672, el franciscano Fray Buenaventura de Villasboa funda en Paraguay el pueblo de Itapé, que significa piedra plana, con 7.000 habitantes al día de hoy. Haciendo posible todos ellos y muchos más 3 siglos de pax hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de 2 centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos. Y no digamos con el tío Sam. El gran Alberto Hernández nos habla hoy de una figura crucial
en la conquista del Nuevo Mundo. Malinche fue una india de la tribu Nauftig. Estaba esclava de los mayas. Cortés, tras una victoriosa batalla, recibe el regalo de los mayas de esta mujer y 19 más, que rápidamente distribuye entre sus capitanes españoles y sus mejores soldados. Esta se queda al lado de un capitán español muy próximo a Cortés, y Cortés rápidamente se da cuenta de su valía, pues habla 3 idiomas locales y el español lo ha aprendido muy rápido. Convertida al catolicismo y bautizada, recibe el nombre de Doña Marina, por la que la conocemos siempre. Fue intérprete, también encargada de la inteligencia, el espionaje, comunicó a Cortés las costumbres de los indios y la forma de actuar de estos. Por ejemplo, tras la noche triste, esta que está con Cortés le dice: mira, los aztecas no combaten a los enfermos, así que mándales un emisario y dile que tienes a la gente enferma que no puedes combatir al día siguiente. Y efectivamente esto hace. Los aztecas, el ataque previsto para el día siguiente, lo paran hasta que las tropas de Cortés estén sanas, y cuando las tropas de Cortés están ya recuperadas y reorganizadas y han recibido refuerzos, entonces atacan. Ahí es el fin del imperio azteca. Son derrotados totalmente en la batalla de Tumba, que junto con la caída de Tenochtitlán es el fin del imperio. Entrado en Tenochtitlán, que es la capital de lo que azteca, Cortés manda llamar a su mujer, que está en Cuba esperándole. Como ya Marina no puede estar con él, la manda a una casa de las afueras, pero ha tenido un hijo con ella, Martín Cortés, que es el primer mestizo de América. No sé si era el primero, pero al menos es el más famoso. Cortés no quiere desampararla y la casa con uno de sus capitanes, Jaramillo, con el cual tendrá más tarde una hija. En una rebelión de los indios de Honduras, Cortés requiere un último servicio de Doña Marina y se la lleva a Honduras para que le sirva de intérprete. Sofocada la rebelión, ella se queda por allí como una especie de gobernadora o algo parecido, junto con su marido, el capitán, y allí muere muy joven, a los 30 años. Esta es toda la historia de una mujer que ayudó a conquistar un imperio para España. En México, cuando se quiere decir que una persona es traidora o mala, dicen que es una malinche o acá es una malinchada. Esto es absolutamente falso, puesto que Malinche no era azteca, sino nahuatl, con lo cual defendía a los suyos y combatía a los aztecas. Pero tuvieron que homogeneizar la historia rápidamente. Hacia 1820, un tal Iturbide, que luego sería emperador de México, puesto que pasó de ser un caudillo realista a ser un caudillo independentista, y tenía que justificar de alguna manera la historia, que por cierto la realizó en una semana o 10 días. San Agustín, año del Señor de 1740. El general Montiano destacó como gobernador de la Florida por su rotunda protección a los esclavos huidos de las colonias inglesas y holandesas. Es el responsable del primer asentamiento de esclavos libres en Norteamérica, en el fuerte de Gracia Real de Santa Teresa de Mosé. La corona española concedió al fuerte Mosé todo lo necesario para convertirse en el poblado donde los esclavos fugitivos podían iniciar su nueva vida como súbditos españoles. En 1740, el gobernador inglés de Georgia, James Oglethorpe, lanzó una gran ofensiva con el objetivo de expulsar a los españoles de Florida para tomar San Agustín y apropiarse del castillo de San Marcos. El ataque fue por sorpresa y los españoles, con su compañía de negros libres, tuvieron que refugiarse en el castillo. El fuerte Mosé, al ser más débil, fue asaltado y conquistado por los ingleses, y el comandante inglés, el coronel Palmer, se instaló en él, pensando que desde allí podría asaltar la inexpugnable fortaleza de San Marcos. Nada más lejos de la realidad. Montiano, en gran desventaja numérica y de medios, se preparó para el contraataque. Por sorpresa y de noche, las tropas españolas, con las milicias negras y los indios amigos, salieron de San Marcos atacando a los ingleses asentados en el fuerte. La lucha fue encarnizada. En ella el bravo capitán Francisco Menéndez destacó por su coraje y valentía.
El desenlace llegó cuando el oficial inglés vio los refuerzos que llegaban de La Habana y tocó retirada. Esta victoria desmoralizó de tal forma a las fuerzas británicas que Oglethorpe ordenó el regreso inmediato de sus tropas. El fuerte no fue reconstruido y los valerosos integrantes de las milicias territoriales negras se establecieron en 1740 con sus familias en San Agustín como ciudadanos libres. Fuerte Mosé ha sido declarado Monumento Histórico Nacional, un legado reconocido por ser el primer lugar en territorio norteamericano donde bajo la protección de la bandera española habitaron hombres y mujeres libres de la esclavitud de las plantaciones y al amparo del gobernador y general Manuel Montiano. Ha sido un reportaje del canal de YouTube Reunificacionistas. En 1786, con libreto de Lorenzo da Ponte, basado en la obra de Beaumarchais, La Folle Journée ou le Mariage de Figaro, La Jornada Loca o La Boda de Figaro en español, cuya trama se desarrolla en Sevilla, se estrena en Viena con poco éxito la ópera Las Bodas de Figaro, de Wolfgang Gottlieb Mozart, tras triunfar de manera clamorosa en Praga, lo que causa en Mozart un gran amor hacia la ciudad checa. Las Bodas de Figaro es hoy una de las 5 óperas más representadas en el mundo. Su obertura viene animando hoy este primer tercio de eventos de nuestro programa. Queda la circunstancia curiosa de que la obra que sustituyó a Las Bodas de Fígaro tras su éxito fue la titulada Una cosa rara, del compositor español Vicente Martín y Soler, nacido también un día como hoy, pero del año 1754, que trabajó en Italia, donde era conocido como Vincenzo Martini il Valenciano, en Austria, donde lo llamaban Ignaz Martini, y el último tercio de su vida en Rusia. Y de igual manera que en Viena su obra Una cosa rara reemplazó a Las Bodas de Fígaro de Mozart, hoy la obertura de la misma volverá a hacerlo en nuestro programa, acompañando y amenizando nuestro natalicio. Vicente Martín y Soler. En 1834 se abole la esclavitud en Inglaterra. Inglaterra había sido hasta la fecha el gran adalid del comercio de esclavos. 1 de cada 4 esclavos que traspasa el Atlántico los trafica Inglaterra, así como el gran consumidor, en ambos casos junto a Portugal. A menudo se nos cuenta que mientras Inglaterra abolió la esclavitud en 1834, España no lo hizo hasta 1886. Es una comparación espuria, que compara magnitudes diferentes. Pues si bien sí es verdad que Inglaterra abole la esclavitud en Inglaterra en 1834, España abole la esclavitud en España solo 3 años después, en 1837. Donde España tarda en abolirla no es en España, es en Cuba. Pero es que en sus colonias Inglaterra no va a abolir la esclavitud sino mucho más tarde. Así, por ejemplo, Nigeria, donde persiste hasta 1940, o Kuwait, donde no se abole hasta 1949. Las 2 colonias británicas, las 2 dependientes del Reino Unido en las fechas que se señalan. Corre el año de 1869 cuando en París se inaugura el cabaret Folies Bergère, competencia del famoso Moulin Rouge. Ubicado desde su
creación en la calle Richer 32, su primer nombre fue Folie Trévise, por la cercana calle Trévise, pero hubo de cambiarlo en 1872 a causa de las quejas del duque de Trévise, que no quería ver su nombre asociado a los espectáculos que se desarrollaban en el local, optándose entonces por el de otra calle cercana, la calle Bergère, que significa pastora. Las locuras de la pastora podría ser su traducción. Por su escenario han pasado actores de la categoría y renombre de Josephine Baker, La Bella Otero, Mata Hari, Charles Chaplin, Maurice Chevalier, Yves Montand, Frank Sinatra y últimamente la gran vedette española Norma Duval. Que quieres volvernos a escuchar porque no puedes esperar hasta la próxima semana, que te perdiste un programa y no te lo perdonas, que quieres mandarle el programa a un amigo tuyo al que sabes que le va a gustar. No te preocupes, todo tiene solución. ¿Conoces nuestro podcast? Introduce en la red Podcast Radio María, esta no es una semana cualquiera, y entrarás en el mundo mágico de la historia, con todos los programas que hemos emitido hasta la fecha. Miles y miles de minutos de historia de la buena, contada con honestidad, con rigor, de manera escueta y entretenida. Ya sabes, el podcast de Esta no es una semana cualquiera. Para oír la radio cuando tú quieras, donde tú quieras y con quien tú quieras. En 2003, tras 5 días cautivo en una cueva en el Blue John Canyon, en Utah, por una enorme piedra que le había apresado el brazo, el montañero estadounidense Aron Ralston se lo autoamputa para poder liberarse y salvar así la vida, cosa que hizo con una mera navaja multiusos que definió como lo que te dan si compras una linterna de $15 y te regalan una herramienta multiuso. No fue todo, pues una vez liberado y sin brazo, hubo de hacer rappel en una escarpada pared de 20 metros y caminar por el cañón que exploraba hasta que se encontró 3 turistas que le dieron agua y alertaron a las autoridades. El incidente servirá de argumento a su autobiografía titulada Entre la espada y la pared, en 2004, y a una película en 2010. En 2005, 2 años después de autoamputarse el brazo, Ralston se convertía en la primera persona en escalar las 53 montañas del Colorado de más de 14.000 pies de altura, casi 4.300 metros. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz y sus faraones, el rapsoda de la historia. Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Y tú, Mariate? Pues hoy vamos a dar un salto impresionante en la historia, un salto cualitativo. Vamos a ser testigos del primer gran cisma traumático de la historia. De hecho, se conoce a esta etapa como la etapa herética de Amarna. Amenofis III y la reina Ti tienen a su heredero que empieza por llamarse Amenofis IV. De hecho, se cree que co-gobernó o co-reinó con su padre en los últimos años de la vida de su padre. También se piensa que la reina Ti, le fue influenciando para hacerle virar en su creencia hacia Atón para dar poder o contrapoder a los sacerdotes de otro dios y que lo hiciera nombrándose él el sumo sacerdote, un poco como lo de la iglesia anglicana, ¿no? Y estas ideas fueron madurando
de forma que cuando Amenofis IV, que se transforma en Akenatón, llega al reinado, pues empieza una serie de medidas totalmente revolucionarias. Termina por decir que no existe ninguno de los otros dioses, por empezar a ordenar que se borren los nombres de los dioses en los templos, que solo hay un dios, que es Atón, que es ese sol que les da vida todos los días. Empieza a construir una nueva capital, algo que hará luego Ramsés II con Pi-Ramsés, pero muchos años antes, ¿no? Porque Egipto, los faraones habían ido trasladando a la capital de una ciudad a otra, pero que yo sepa hasta el momento nunca habían creado una nueva ciudad, ¿no? Hasta que llega Akenatón. Entonces crea Aketatón, el horizonte de Atón, de la que ya hablaremos, y traslada allí la corte y bueno, pues toda esta revolución que no se sabe muy bien si realmente era la primera revolución por fe monoteísta de la historia o en qué medida era una baza en la lucha del poder. Como el dios Sol que nos daba vida cada mañana debía adorarse y debía hacerse a través de la familia del faraón, los templos que construye en la ciudad no tienen techo. Es una gran novedad frente a los antiguos templos. Y el poema dice: el mundo boca abajo parecía que hubieras decretado en un momento. La pléyade de dioses era un cuento que un rayo de tu sol desvanecía. La vida en gratitud y en alegría habría de tornarse sin tormento. Atón, cada mañana, con su aliento, el don de la belleza nos traería. Al cielo han de elevarse las plegarias, los techos de los templos al olvido. No existen las divinidades varias, tan solo existe un Dios que siempre ha sido. En esta realidad con alma oscura, qué hermosa es tu poética locura. En el capítulo del natalicio nace en 1591 Adam Charles von Bell, jesuita alemán misionero en China, donde participa en la modificación del calendario imperial del último emperador de la dinastía Ming, Chongzhen, y es nombrado mandarín por el nuevo emperador Shunzi, dirigiendo el Ministerio de Ritos y Astronomía. Muchos jesuitas hallaron muy buena acogida en la corte chinesca. A von Bell hay que añadir por lo menos el italiano Matteo Ricci y el español Diego Pantoja. Y junto a ellos, otros clérigos como, por ejemplo, el dominico Francisco Varo, que escribe la primera gramática del chino. Hola Luis, oye, quisiera hacer un complemento respecto del programa del 16 de abril en que se hablaba de San Eduardo el Confesor, uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra, específicamente el rey de la Casa de Wessex. Su importancia en la historia de Inglaterra radica en dos aspectos. En primer lugar es el tema sucesorio. Al morir Eduardo sin hijos, el tema es quién hereda. El sistema anglosajón tendía a la elección del rey, y eso favorecía a su pariente Harold. Pero, según varias crónicas de la época o posteriores, Eduardo había designado como heredero a Guillermo de Normandía, que era pariente suyo, y aunque era un bastardo, era considerado como un buen candidato, porque supuestamente de esa manera, al crear una alianza entre Normandía e Inglaterra, le cerraría el paso a eventuales incursiones vikingas a Inglaterra misma. Hay que recordar que en vísperas de la famosa batalla de Hastings, que significa la victoria de Guillermo el Conquistador sobre Harold,
había ocurrido una campaña semanas antes en el norte de Inglaterra, cerca de York, en que Harold había tenido que marchar con sus tropas contra una invasión vikinga de Harold Hardrada. Por lo tanto, para Eduardo, antes de morir, una mejor opción era Guillermo, porque de esa manera cerraba el canal a incursiones vikingas. Pero quizás el aspecto más relevante de Eduardo en la historia de Inglaterra es que es el fundador de la abadía de Westminster y su papel en la historia de Inglaterra. Si bien ya había un monasterio en la zona, en la denominada isla de Torney, hay que tener presente que el Támesis en esa época y en este sector conformaba varios islotes e islas medio pantanosas. Lo concreto es que en el año 1065 manda construir una gran iglesia de piedra, una iglesia monástica que se le conocía como Minster, y que al estar ubicada en este sector se la conoció como Westminster o Iglesia del Oeste, para distinguirla de la iglesia de San Pablo, que era conocida como la Eastminster. Y es en esta iglesia donde Eduardo está enterrado. Y eso marcó un punto de inflexión, porque a partir de entonces y la abadía de Westminster el lugar donde se coronan y han sido sepultados muchos de los reyes de Inglaterra. De ahí viene la costumbre de los reyes de Inglaterra, con pocas excepciones, de ser coronado en la abadía de Westminster. Y en el centro de la abadía se encuentra el sepulcro del rey. Está dentro de una estructura especial, no es asequible a los turistas, pero ahí está, marcando el centro de lo que podríamos llamar simbólicamente el poder del rey dentro de Inglaterra. Era desde Chile con historia y como tantas veces, nuestro colaborador Javier Valdés. En el año 1769 viene al mundo en Dublín Arthur Wellesley, primer duque de Wellington, que derrota a Napoleón en Waterloo en 1815, después de haber sido el jefe del ejército inglés que entra en España para expulsar al ejército napoleónico de suelo hispano. La clase de aliado, Wellington, algo más que indeseable, pues producirá en España mucha destrucción interesada, como la de la Real Fábrica de Porcelana del Retiro, que competía con la inglesa, o los fuertes de la Línea, que pudieran ser utilizados para liberar Gibraltar, y con ellos el Hospital de Sangre de San Roque. Por si ello fuera poco, tras la victoria hispano-británica de Vitoria sobre los franceses, arrebata a José Bonaparte todo el tesoro en obras de arte que extraía de España y se lo lleva a Londres, donde aún al día de hoy puede admirarse en el Apsley Museum de la capital inglesa, en plena plaza de Trafalgar. Viene al mundo en 1852 Santiago Ramón y Cajal, médico e histólogo español, Nobel de Medicina 1906, por sus investigaciones sobre el sistema nervioso y las neuronas. Un premio que representaba el segundo Nobel español, después del concedido en 1904 al escritor José de Echegaray, y el primero español en medicina, que volvería a ser para un compatriota casi medio siglo después, cuando en 1954 le es otorgado a Severo Ochoa. Si por algo destacó Ramón y Cajal en su infancia fue precisamente por su aversión a los estudios, que le llevaría a realizar incursiones en el mundo de la barbería, la zapatería y la fotografía, pero que no le impediría cursar los estudios de medicina en Zaragoza. Siendo catedrático de histología en Barcelona, descubre los mecanismos que rigen los procesos conectivos del sistema nervioso cerebroespinal, lo que se dará en llamar doctrina de la neurona. En 1902 crea un moderno laboratorio de investigaciones biológicas y en 1920 el Instituto Cajal, hoy adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es autor de la obra Histología del sistema nervioso del hombre y los vertebrados.
En el capítulo del obituario es un mal día para los emperadores de origen español, pues en 408 muere Arcadio, hijo del también emperador y también español Teodosio el Grande, que aunque no es el primer emperador romano de Oriente, pues el Imperio Romano se había dividido muchas veces en dos, Imperio de Occidente e Imperio de Oriente, sí será aquel en el que la separación se hace definitiva, pues nunca ya volverá a reunificarse el imperio. Y en 1539 en Toledo la que abandona el mundo es Isabel de Avis y Trastámara, nieta de Isabel la Católica y esposa del emperador Carlos V, Carlos I de España, y en cuanto tal, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico y reina de España, cuya regencia efectiva asumiría en hasta 3 ocasiones, las cuales sumaron 5 años, retratada bellísima como era por los pinceles sabios de Tiziano. Y es un día ciago para el papado, pues en 1555 muere Marcelo Cervini, de Spanocchi, más conocido como Marcelo II, vigésimo-segundo Papa de la Iglesia Católica, uno de los pocos papas que elige su propio nombre de pila para reinar, desde que en el siglo X los papas adoptan la costumbre de cambiar su nombre al ocupar la silla de Pedro. De origen humilde y muy afecto a los jesuitas, su pontificado apenas va a durar 3 semanas, sin tiempo para acometer las muchas reformas que tenía en cartera y la lucha contra el emergente protestantismo. Para él compone Giovanni Pierluigi da Palestrina, su bellísima misa Pape Marcelli, que viene sonando en este obituario. En 1566 pasa a la casa del padre Antonio Michele Ghislieri, más conocido como Pío V, vigésimo-quinto Papa de la Iglesia Católica, que lo es 6 años, hasta 1572, de la Orden Dominica, que en cumplimiento de las disposiciones del Concilio de Trento realiza importantes reformas en el seno de la Iglesia, en la curia, en las congregaciones, en el clero, etcétera, etcétera. Publica el Catecismo Romano, intenta una moralización de la vida secular, unifica la misa mediante la bula Quo Primum Tempore, en la forma que casi ha llegado a nuestros días, y manda a Daniele da Volterra, más conocido como Il Braghetone, cubrir los desnudos realizados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Solo en el juicio final las intervenciones a lo largo de los siglos serán 44, de las que en los trabajos de restauración de la capilla, iniciados en 1979, se procederá a la remoción de 18, dejando las 22 realizadas por el Braghetone y 4 de otras posteriores como mero testimonio. En el capítulo de la política exterior vaticana, en 1570 emite la bula papal Regnans en Excelsis, por la que excomulga a la reina Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y medio hermana de María I, su predecesora católica en el trono, y cuya primera medida había consistido precisamente en retornar el reino al protestantismo. La bula va a producir por parte de la reina una terrible persecución de católicos que alcanzará algún centenar de muertos. En 1571, Pío V alienta la creación de la Liga Santa, que acabará obteniendo la gran victoria de Lepanto contra el turco, en la que Roma participa con 18 barcos que unirá a los 164 españoles, los 134 venecianos y los 9 malteses. Tiene una famosa visión de la victoria en Lepanto mientras está rezando el rosario y en 1712 es canonizado por Clemente IX.
En 1873 pasa al otro barrio David Livingstone, médico y misionero escocés, explorador del continente africano, descubridor del lago Ngami y del río Zambeze y sus cataratas, a las que llamará Victoria en honor a la reina de Inglaterra. Muchos le atribuyen también el descubrimiento de las fuentes del Nilo, que no solo no encontró nunca, sino que mucho antes que él, tanto como 2 siglos y medio antes, ya había encontrado el misionero español Pedro Páez. Destacará también por su lucha contra la esclavitud. ¿Y todo para qué? Después de todo, lo que demuestra con qué tonterías se puede escribir la historia, lo que le hace más conocido es la famosa anécdota según la cual, al ser encontrado por el periodista del New York Herald, Henry Morton Stanley, el 10 de noviembre de 1871, este le diría: el doctor Livingstone, supongo. Por si la cosa no fuera suficientemente tonta en sí misma, son muchos los que sostienen, con buenos argumentos, que la frase ni siquiera fue nunca pronunciada y es una invención posterior del periodista. En 1945, en Berlín y en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en los días previos a la rendición incondicional de Alemania, que se producirá solo 7 días después, el 8 de mayo, Adolf Hitler y su esposa Eva Braun, con la que se acababa de casar, así como Joseph Goebbels, ministro nazi de propaganda, su esposa Magda y sus 6 hijos, a los que la propia madre administra el veneno, se suicidan todos ellos para no ser capturados por las tropas aliadas. República de Couto Mixto. ¿Ha oído usted hablar alguna vez de algo así? Nos lo cuenta Alberto Hernández, el gran Alberto. En el año 1135, el rey Alfonso VII de León es proclamado emperador de todas las Españas y es coronado en León como tal. Él se lo cree. El año 1144, bueno, pues los portugueses empiezan a querer separarse de León y crear su propio reino. Alfonso, como es emperador de todas las Españas, piensa que van a seguir bajo su tutela personal y bueno, después de algunas luchas y peleas, se lo concede. El hecho es que delimitan las fronteras en el Tratado de Zamora y hay una parte en el norte de Portugal y sur de Galicia, 3 pueblos, que se crea una pequeña república independiente que se llama Couto Mixto. Su capital, Santiago de Rubias, uno de los 3 pueblos. Está dirigida por un juez que es nombrado cada 3 años y tiene de auxiliares 2 hombres de consenso por cada pueblo. Bueno, está libre de impuestos, no tiene que mandar soldados a la guerra y puede cultivar lo que estime oportuno, que no tiene que someterse a los estancos de León. El hecho es que se convierte prácticamente en un nido de contrabandistas, pero tanto Portugal como León piensan que una guerra para un espacio tan pequeño de 30 kilómetros cuadrados y 1000 habitantes no merece la pena. El hecho es que aparte de eso, León tiene que preocuparse de las fronteras aragonesas que están en guerra con ellos y ese tema pues más o menos lo deja que siga como está. La República de Couto Mixto durará 7 siglos. España y Portugal firman 3 tratados para repartirse el mundo, que son el de Tordesillas, el de Zaragoza y el de Madrid.
pero se olvidan de ese pequeño estado que la verdad es que no da ningún mal. Últimamente están reivindicando, pero más bien como una cuestión cultural o folclórica, ese estado, y están diciendo que en la Edad Media era un estado de hombres libres. Toda Castilla era de hombres libres, puesto que en una mano tenían la espada y en otra el arado. De hecho, en Castilla surge una clase social que es la caballería villana, que como su nombre indica, pues es de villanos, pobres campesinos que han alcanzado algún dinero y se hacen caballeros comprando un caballo y luego en alguna manera se alquilan a los reyes castellanos para luchar contra los moros. El fin de este pequeño estado, que ya digo, gozaba de plena independencia, incluso tenía un corredor de 65 kilómetros para comunicarse con parte de Portugal, que estaba libre de haciendas y de tributos, se termina en el siglo XIX por el Tratado de Lisboa. Pues esto es todo y buenas noches. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Y sí, amigo, nada que podamos evitar. Nuestro programa se acaba una vez más. Pero recuerda, ese futuro tecnológico nos va a caer muy grande, a nosotros por lo menos. ¿Qué va a hacer? ¿En qué va a consistir? En unas personas que probablemente vivirán más de lo que vivimos ahora, en unas personas en plenitud, si es que se puede llamar en plenitud a personas un poco prefabricadas, que tendrán que trabajar más que nosotros porque tendrán que alimentar a más viejos, a menos niños y a los que no trabajen, que serán muchos, en una especie de conductas manejadas o por órdenes o por folletos, porque no tendrán mucho tiempo para leer, folletos para ver cómo se tiene éxito, cómo se hacen amigos, cómo se pone una casa, cómo se conquista una mujer, cómo se divierte uno más. Como todos leerán los mismos folletos, las relaciones serán muy fáciles pero muy aburridas. Y por otra parte, la inteligencia natural será sustituida por inteligencias artificiales que ayudarán a la gente no a conseguir la felicidad probablemente, sino a ayudarles a pasar el tiempo. lo han reconocido muchos de ustedes, sin duda. Antonio Gala, el gran escritor, ciudad realeño y cordobés, en una afortunada declaración realizada en el programa de ese otro gran genio que fue Jesús Quintero, el loco de la colina. Pocos de ustedes sabrán que Antonio Gala hizo un intento en La Trapa, que escribió en una publicación llamada Cuadernos Hispanoamericanos, que a punto estuvo de morir por una perforación del duodeno o que tenía una colección de 3.000 bastones. Autor de éxitos indiscutibles como El manuscrito carmesí, que le gana el premio Planeta, o La pasión turca, llevada al cine con gran éxito. Y de igual manera que hacemos siempre, presentamos a continuación y para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado una vez más. Y en el tercio de eventos, Le nozze di Figaro, las bodas de Fígaro de Wolfgang Gottlieb Mozart, en la interpretación que de la misma hacía la BBC Symphony Orchestra que dirigía Colin Davis. En el natalicio hemos escuchado Una cosa rara del compositor español Vicente Martín y Soler, en la interpretación del cuarteto Nebra. Y en el obituario, La Missa Papae Marcello de Pierluigi Palestrina. Era la Dresdner Kammerchor bajo la dirección de Hans Christoph Rademann. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Javier Valdés y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien
y que no reciban menos. A que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. No finirá.